El gran intercambio. Lección 5. El regalo prometido por Dios. Probablemente alguna vez usted ha hecho alguna promesa. Quizá ha prometido ser mejor o pasar más tiempo con alguien. Nosotros no siempre guardamos las promesas que hacemos, ni tampoco siempre lo hacen los demás. En este capítulo aprenderemos acerca de una promesa que Dios hace y que ciertamente va a cumplir, porque Él es perfecto. Al terminar esta lección, usted podrá describir el segundo mensaje principal de la Biblia, decir la promesa más importante que Dios hace, explicar por qué esa promesa es un regalo y decir cómo usted puede estar en el cielo. En el primer capítulo aprendimos que uno de los mensajes principales de la Biblia es la ley de Dios. Esa ley nos dice todo lo que Él demanda de nosotros. En los capítulos 2 y 3 aprendimos más acerca de esas demandas, especialmente de que Dios exige que llevemos una vida santa. Aprendimos que su ley nos trajo malas noticias, porque ninguna persona puede llevar una vida santa, e incluso esta nos dio noticias peores, que debido a nuestro pecado, la ley de Dios demanda que seamos castigados en el infierno. En el capítulo 4 empezamos a oír buenas noticias de la Biblia que nos dicen que Dios tiene un remedio para nuestro pecado, el cual es Jesucristo, quien sufrió como nuestro sustituto y quitó por completo nuestros pecados. En este capítulo 5 oiremos más buenas noticias acerca de las promesas de Dios. Al mensaje que habla de las demandas de Dios lo llamamos la ley, la cual no es una buena noticia para nosotros los pecadores. Pero el mensaje bíblico que nos enseña acerca de las promesas de Dios son buenas noticias, y a estas las llamamos evangelio, una palabra antigua que significa buenas nuevas. El evangelio, o buenas nuevas, es el segundo mensaje importante de la Biblia, y nos habla de las promesas de Dios. Veamos ahora la promesa más importante que Dios nos ha dado. La Biblia lo dice de esta manera: pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Por lo que ha hecho el Hijo de Dios, Jesucristo, por nosotros, podemos tener la vida eterna. Pero fíjese lo que la Biblia dice acerca del cielo. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Esta vida eterna o vida perdurable se llama el cielo. Es un don de Dios. Nuestro pecado solo puede darnos el castigo en el infierno. Y no importa cuánto tratemos de hacer, jamás podremos ganar la entrada al cielo, llevando una vida buena. Pero por su vida perfecta Jesús ha ganado el cielo, y Él nos lo regala gratuitamente, como la Biblia dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que les ha sido dado por Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de nada. Efesios 2, 8 y 9. El cielo es un don que Dios nos regala por amor a nosotros. Su Hijo ganó la vida eterna para nosotros por su vida perfecta y su muerte inocente en la cruz. Dios nos da la vida eterna como un don gratuito. Entonces, ¿cómo puede usted ser salvo? ¿Cómo puede entrar al cielo? En el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, en el libro de los Hechos, alguien hizo esta misma pregunta al apóstol Pablo. Le va a interesar leer toda esta historia en el capítulo 16, comenzando con el versículo 16. Pablo estaba en la cárcel por haber predicado el Evangelio. Repentinamente, se dejó sentir un gran temblor que hizo estremecer la cárcel. Todas las celdas se abrieron y todas las cadenas cayeron de los presos. El carcelero estaba seguro que todos los presos habían escapado. Pensando que sus jefes iban a culparle, decidió suicidarse. Cuando estaba a punto de hacerlo, Pablo le gritó desde su celda que no debía matarse porque los prisioneros aún estaban en sus celdas. El carcelero vino corriendo a donde estaba Pablo y le preguntó:
¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo le contestó, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Esto lo encontramos en Hechos 16, 30 y 31. Usted puede contar con lo que Jesús ha hecho para su salvación. ¿Recuerda este versículo? Lo usamos antes. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús y en lo que Él ha hecho será salvo y entrará al cielo. Los que confiesan en que la vida perfecta de Jesús y su muerte inocente en la cruz han pagado el castigo por nuestros pecados, serán salvos y van al cielo. Esta es la promesa de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Juan 3:36. ¿Qué significa creer? Significa confiar o tener fe. La persona que confía en Jesús será salva e irá al cielo. Dios promete vida eterna a los que creen y tienen fe en Jesucristo. Esta es una promesa en la que usted puede confiar por completo. ¿Recuerda las 3 preguntas importantes hechas al principio? Considerémoslas de nuevo, pero esta vez escriba sus respuestas de acuerdo con lo que usted ha aprendido. La primera pregunta: si muriera esta noche, ¿iría al cielo o al infierno? La segunda pregunta: al morir, ¿está usted seguro del lugar a donde irá? Y la tercera pregunta: supongamos que usted murió y se encontró ante las puertas del cielo. Ahí Dios le pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le contestaría usted? De acuerdo a lo que hemos estudiado, si usted muriera esta noche, ¿iría al cielo o al infierno? El cristiano puede decir, yo sé que iré al cielo. La segunda pregunta: ¿está seguro a dónde irá? La respuesta es sí. El cristiano puede estar seguro. ¿Por qué? La respuesta a la tercera pregunta nos los dirá. Tercera pregunta: supongamos que usted ya murió y se encuentra ante las puertas del cielo. Ahí Dios le pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le contestaría usted? El cristiano podría decir, Señor, yo sé que no merezco entrar al cielo. Mis pecados me hacen indigno de merecer tal bendición. Soy culpable y solo merezco la muerte en el infierno. Pero tu Hijo Jesús murió por mí. Él llevó una vida perfecta y murió en mi lugar. Al hacerlo, Jesús pagó el castigo que tu ley demanda por mis pecados. Por lo que tu Hijo hizo por mí, sé que tú me dejarás entrar en tu reino. Estas son buenas noticias, o el Evangelio, que la Biblia nos enseña. Esta es la promesa más grande de Dios. Él nos promete que podemos tener vida en el cielo como un regalo gratuito debido a lo que Jesús hizo. Y la Biblia nos dice que podemos estar absolutamente seguros de ello.